tenemos el tiempo encima. Entonces, bueno, nos habíamos quedado el día de ayer, que estábamos hablando sobre la prevención de cáncer cervicouterino. Y habíamos dicho que había prevención primaria y prevención secundaria. Prevención primaria ya lo hablamos el día de ayer, que es todo lo relacionado a la vacuna, ¿no? Ahora vamos a ver la prevención secundaria. Recuerden que la prevención primaria es la que realmente previene, y por ejemplo la vacuna, pues que prevenía la aparición del cáncer cervicouterino. Prevención secundaria como tal no previene la enfermedad, pero sí va a ayudar a identificar el tumor lo más pronto posible, o lo más tempranamente posible. Y aquí no hay otro estudio más universal que se haya realizado que el Papá Nicolau, ¿no? O, mejor dicho, la citología cérvico-vaginal, porque el Papá Nicolau, pues, es la tinción. Bueno, vamos a ver qué dice la norma oficial en cuanto al Papá Nicolau. Y es con lo que se deben de quedar. Esta imagen la tienen ustedes en su manual. Viene 3 recomendaciones, por ejemplo, en base a la Sociedad Americana de Cáncer, lo que te dice la NCCN y lo que te dice la norma oficial, que es la 014. Yo creo que nos tendríamos que quedar con lo que dice la norma, sobre todo porque es lo que más les pueden preguntar a ustedes. Entonces, vamos a revisar lo que dice la norma. Primero, ¿cuándo iniciar un Papá Nicolau? ¿A partir de cuándo estaría indicado? Tal como ven, te dice la norma, iniciar a los 25 años o a toda mujer que lo solicite. Entonces, a partir de los 25 años, podremos empezar con nuestro Papá Nicolau. Oye, doctor, yo tengo 21 y ya me lo quiero hacer. Bueno, pues háztelo. O a toda mujer que lo solicite. Ahora, no forzosamente a los 25 años, en el sentido de que, por ejemplo, me preguntaban en el otro grupo, oiga, doctor, pero por ejemplo, si la mujer nunca ha tenido relaciones, ¿se tiene que iniciar su Papá Nicolau a los 25? La verdad es que no, o sea, no está indicado hacer un Papá Nicolau en una paciente núbil, ¿sí? Sobre todo aquí es por el riesgo de desarrollar una infección por VPH y que te pueda generar cáncer cervicouterino. Pero si no eres una persona que nunca ha tenido relaciones sexuales, pues no necesitas Papá Nicolau, ¿sí? Bueno, entonces la norma te dice a los 25 años o bien a toda mujer que lo solicite, independientemente de cuándo haya iniciado su vida sexual. Por ejemplo, si lo inició a los 11 años, a los 12 años, hasta los 25 están indicados. O bien, cuando la mujer lo solicita. Los intervalos de tiempo, ¿cada cuánto tiempo? Esto va a depender de la edad de cada paciente. Si la mujer tiene menos de 30 años, te dice que el intervalo lo tienes que hacer de forma anual. Es decir, a partir de los 25 años, anual tu Papá Nicolau. Ya llegaste a los 30 años. Ya llegaste a los 30 años. ¿Cada cuánto tiempo lo tendrías que hacer? Bueno, te da la opción la norma de que cada 3 años, pero solamente al contar con 2 citologías negativas. Es decir, yo a los 25 años me empecé a hacer mi Papá Nicolau de forma anual. Todos los años, a los 25, a los 26, a los 27, a los 28, a los 29, a los 30. Ya tengo más de 30 años. Entonces, como ya tuve, y todos han salido negativos, como ya tuve 2 negativos, puedo empezármelo a hacer ahora cada 3 años, a partir de los 30 años. ¿Qué te dice la norma oficial en cuanto a la detección de VPH? Muchos de ustedes, o muchas de ustedes, a lo mejor ya se le hicieron, ¿no? Tanto su Papá Nicolau como la prueba de VPH. A veces la prueba de VPH nada más te dice, ¿son de alto riesgo o de no alto riesgo? Y aparte hay otra prueba para genotipificar y determinar exactamente qué tipo de VPH es el que tienes. La norma te dice que puedes usarla como complemento, pero no es mandatorio. Es decir, con el Papá Nicolau está bien. Si puedes pedirlo del VPH, adelante, pero no es algo mandatorio, es un complemento. Y la norma te dice también hasta cuándo terminar. ¿Hasta cuándo ya no hacer el Papá Nicolau? ¿Ya qué te dice? A los 64 años. ¿Sí? Bueno, esto sí no los tenemos que aprender, porque esto cuando ustedes estén en su servicio social, en el internado no tanto, fíjense, porque en el internado, bueno, en medicina familiar sí, pero cuando están en hospital, generalmente tú no ves la consulta preventiva, eso lo ves en medicina familiar. Ya te llegan los pacientes con la patología, ¿no? Bueno,
Estos sí no los tenemos que aprender. ¿Qué dice la norma? Exactamente cuándo iniciar, los intervalos de tiempo, lo de BPH y cuándo terminar. Pero vamos a ir más allá, ¿vale? Vamos a ver lo que dice UpToDate en cuanto al Papá Nicolau y al screening para cáncer cervicuterino. Les recomiendo que lean el capítulo. Así como estaba el capítulo de lo de la vacuna, que espero que lo hayan leído y si no, léanlo, está rapidito. Lean el capítulo del screening de cáncer cervicuterino. También está ahí en UpToDate. Y lo divide en dos capítulos, tanto para países ricos como para países pobres. Entonces, vamos a ver qué nos dice UpToDate. Primera indicación que te dice. En mujeres menos de 21 años, no está indicado el cribado. No está indicado el cribado, no importa el inicio de vida sexual activa. Es decir, menos de los 21 años no está justificado hacer un Papá Nicolau. Así tú hayas iniciado a los 11, a los 12, a los 15 años tu vida sexual, no importa. Antes de los 21 años se ha visto que no tiene impacto ni en la detección oportuna ni en el impacto en la mortalidad por cáncer cervicuterino. Siguiente década de la vida, de los 21 a los 29 años. Esto está muy discutido acá, de los 21 a los 29 años. Varias opciones aquí que te dice UpToDate. Primera opción. Ok, mira, UpToDate te dice, fíjate que de los 21 a los 25 años no es necesario. No es necesario hacer un Papá Nicolau, no es necesario hacer una detección de BPH, porque se ha visto que igual no tiene tanto impacto en la detección oportuna o en el impacto en la supervivencia global. Pero vaya, te dice, bueno, pero si lo quieres hacer, te da otra opción. Tómale Papá Nicolau cada 3 años. ¿Vale? En esta década de la vida. Y esto del Papá Nicolau cada 3 años viene de un estudio, una recomendación, donde agruparon a muchos pacientes, bueno, muchas mujeres, y vieron cuál era el riesgo de muerte, riesgo de mortalidad, si el Papá Nicolau se hacía cada año, si el Papá Nicolau se hacía cada 2 años, o si el Papá Nicolau se hacía cada 3 años. Y vieron que el riesgo de muerte, si el Papá Nicolau se lo hacían cada año, era de 0.03 por cada 1000 pacientes. Hacérselo cada 2 años, el riesgo de muerte era de 0.05 por cada 1000 pacientes. Y hacerlo cada 3 años era igual de 0.05 por cada 1000 pacientes. Esto no fue estadísticamente significativo. Y por eso hasta cierto punto, UpToDate te dice, ¿sabes qué? En la década de los 21 a los 29, a lo mejor de los 21 a los 25 tal vez no está necesario. Pero bueno, si tú lo quieres empezar a hacer, no está mal. Y UpToDate te dice, te sugerimos que hagas el Papá Nicolau cada 3 años. Vean las diferencias con la norma. La norma te dice que menos de los 29, de los 30 años, te lo hagas de forma anual. Pero fíjense lo que te dice NSCN o lo que te dice la guía, la sociedad americana. Te lo pone cada 2 años, cada 2 años. ¿Sí? Entonces, bueno, sobre todo cuando es con Papá Nicolau en base líquida. Si es convencional, te lo pone de forma anual. ¿Sí? O tú te dices, ¿sabes qué? Cada 3 años está bien, porque se ha demostrado que si lo haces cada año, cada 2 años, prácticamente el riesgo de mortalidad por CACU no hay diferencia. Ahora, todas estas son recomendaciones. Yo sí he tenido, y depende mucho de quién hace el estudio, yo sí he tenido pacientes que un año se le hicieron el Papá Nicolau y salió normal, y el otro año ya tenían un cáncer súper agresivo, es cierto, pero es el menor porcentaje de los pacientes. Por eso es que tú te dices, ¿sabes qué? Cada 3 años pudiera ser razonable. Tercera recomendación que te hace en esta década de la vida. A ver, lo de la detección de BPH no es necesario BPH, o sea, detección de BPH. En esta década no es necesario hacer la detección de BPH. ¿Cuál es la justificación de UpToDate? Lo van a leer, pero te dicen,
A ver, las mujeres en esta década de la vida son donde pudieran ser más sexualmente activas, la mayoría. Es cierto, depende de cada mujer, ¿no? Pero en la mayoría de los 20 a los 30 años es donde más pues vida sexual activa tienen. Entonces, la justificación que te dice UpToDate para no solicitar BPH es porque la mujer puede estar en contacto con el virus de forma constante y remite la infección. Se infecta y remite, se infecta y remite, se infecta y remite. Entonces, si tú haces una detección de BPH, te pudiera salir positivo. Pero a lo mejor si la vuelves a repetir después ya te sale negativo. Es decir, son infecciones esporádicas y que se va eliminando, se va eliminando. Entonces, esa es la justificación que te dice UpToDate. ¿Sabes qué? Tal vez no es necesaria la detección del virus en esta década de la vida. Pero si lo quisieras empezar a hacer, no está mal. Pero te recomienda que sea a partir, no, pero sí, te recomienda que sea a partir de los 25 años. A partir de los 25. ¿Cada cuánto tiempo te recomienda que hagas la detección de BPH? Cada 5 años. ¿Vale? Entonces, no está mal si de los 21 a los 29 años solamente se están haciendo puro Papá Nicolau. No está mal. Y lo pudieras hacer cada 3 años el Papá Nicolau. Si tú quieres hacerlo de la detección del VPH, está bien, pero te recomienda que sea a partir de los 25 y lo puedes hacer cada 5 años, lo de la detección de VPH. Siguiente década de la vida. De los 30 a los 64, a los 65 años. Esta es la edad más crítica para la detección de cáncer cervicuterino. Esta es la más importante. La mayoría de los pacientes, ya lo hemos comentado, se diagnostican a los 50 años. Es poco frecuente el cáncer cervicuterino que se identifique entre los 20 y los 30 años, porque del virus hasta que empieza a hacer todos los cambios pueden pasar décadas. O sea, no es luego que empieza a generar ya el cáncer. Es cierto, depende de cada paciente, pero la verdad es que yo de cáncer cervicuterino, la más joven, la más joven, ha sido a los 35 años, o sea, no antes de los 30, es raro. De los 30 a los 65, les digo, es donde más énfasis tenemos que poner en cuanto al cribado. 3 opciones en esta década. Primera opción, el Papá Nicolau igual, cada 3 años. Lo puedes hacer. Segunda opción, la detección de BPH cada 5 años. O tercera, ambas. Y si vas a hacer ambas, tanto el Papá Nicolau como la detección de BPH, es cada 5 años. El Papá Nicolau creo que todos sabemos cómo se hace. Alguna vez lo hicieron. Ahora, ¿cómo se toma la muestra para la identificación de BPH? Prácticamente es la misma muestra del Papá Nicolau. De ahí se toma y se envía a su análisis. Es igual. Entonces, Papá Nicolau cada 3 años o BPH cada 5 años o ambas cada 5 años. Se ha intentado evaluar cuál de las 3 estrategias es la mejor. Y parece que la mejor es las que incluyen la detección de BPH, ya sea sola o combinada con el Papá Nicolau, pero parece ser que es la mejor estrategia, la mejor forma. Pacientes más de 65 años. ¿Hay que cribado? ¿O qué sería necesario hacer? Bueno, si la paciente tuvo 10 años previos con Papá Nicolau y o detección de BPH negativa, puedes suspender el cribado. Suspender el cribado. Entonces, a lo mejor es una mujer que cada 5 años se hacía su detección de BPH, o una mujer que cada 3 años se hacía su Papá Nicolau. Ya llegó, y siempre ha salido negativo. Ya llegó a los 65 años, 66 años. Yo ya tuve 10 años previos que tanto mi Papá Nicolau, o bien lo del BPH, o ambas, han salido normales. Entonces yo ya puedo evaluar suspender el cribado.
Y esto, fíjense, que coincide con lo que te dice la norma. Si ustedes se dan cuenta, la norma te dice que lo puedes suspender a partir de los 64 años. Pero vaya, ahí lo ideal sería que previamente ya hubieras tenido 10 años de estudios y que hayan salido negativos. Porque así como nos dice la norma, uno pudiera entenderla. Ah, ok, nunca me hice Papá Nicolau y ya tengo 65, pues ya no me lo hago. Entonces cambia mucho la situación. O sea, aquí de que lo suspendas, siempre y cuando hayas tenido un seguimiento adecuado, ¿no? Ahora, ¿por qué se suspende el Papá Nicolau después de esta edad? Porque parece ser que ya como la principal década o la principal edad promedio del cáncer bicuterino es alrededor de los 50, es raro que el cáncer bicuterino se manifieste después de los 65 años. Yo de toda mi población que tengo de cervicuterino, que son bastantes pacientes, solamente una he tenido con una mujer de 70 y cacho años, ya una edad avanzada. Pero es muy poco frecuente, la mayoría está alrededor de los 50 años. Por eso es que entre los 30 y los 65 es donde se tienen que hacer más énfasis. ¿Sale? De los 21 a los 29, que a lo mejor es donde la mayoría de ustedes está, y si ya tienen vida sexual, a lo mejor el Papá Nicolau cada 3 años no estaría mal, pero si queremos seguir lo de la normativa, a lo mejor hacerlo cada año. ¿Sale? Y lo de la detección de VPH, ahora si ya se lo hicieron, adelante, pero tal vez sería lo más recomendable iniciarlo a partir de los 25 años, y podemos hacerlo cada 5 años sin problema. ¿Sí? Les digo, estas son recomendaciones de UpToDate. Y UpToDate pues lo que hace es recopilar todos los estudios, todas las observaciones que se ha tenido en el mundo, y por eso da estas recomendaciones. ¿Vale? Pero al final, pues siempre se tienen que regir con lo que dice la normativa y lo que dice cada centro de salud en donde ustedes estén. Muy bien. ¿Alguna pregunta de esto? Otra situación. Regresando un poco, ¿podemos continuar el cribado después de los 65 años? Sí. De hecho, por ejemplo, Australia, que es uno de los lugares que tiene menor incidencia de CACU y de mortalidad, suspende el cribado hasta los 74 años. Entonces, eso de que se tenga que suspender forzosamente a los 64, 65 años, pues no es así como que o sea, de que sí y ya, ¿no? Depende. Oye, la mujer nunca se ha hecho Papá Nicolau y apenas se los empezó a hacer, bueno, tal vez valdría la pena continuar su cribado, ¿no? O bien, está en condiciones y la paciente quiere seguírselo haciendo, perfecto. Chequen que Australia hasta los 74 años suspende el cribado, ¿no? Pero bueno, vean lo que dice la normativa. Ahora, si alguna pregunta que tengan de esto, de lo del Papá Nicolau, esto sí lo tienen que dominar porque es algo que ustedes van a recomendar o van a hacer. Bueno, seguimos. Resultados del Papá Nicolau. ¿Cuáles son los posibles resultados y qué hacer en cada situación? Esto generalmente lo tienen que ver en GINE, donde ya ellos dicen qué hacer. Hay 3 tipos de sistemas de resultados del Papá Nicolau. El sistema de Bethesda, el sistema de displasia o SIN y el sistema del Papá Nicolau. Conforme han pasado los años, a veces se utilizó más uno, más el otro. La que se utiliza con mayor frecuencia es el sistema de Bethesda. Y prácticamente aquí, aunque vemos muchas letras, pudiéramos clasificarlo en lo siguiente. Normal, ASCUS. ASCUS, si ustedes se dan cuenta, es esta, que dice, ¿dónde está? Aquí está. Es células escamosas atípicas de significado incierto. Eso es ASCUS. La que le seguiría sería LSIL, que es esta de abajo, que dice lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, por las iniciales, LSIL. Le seguiría HSIL, lesión intraepitelial escamosa de alto grado. Y finalmente, cáncer, carcinoma. Eso parece que son los caminitos. Normal, ASCUS, LSIL,
HSIL y carcinoma. Vamos a ver esta imagen. Vean, todas son reversibles. Todas. Excepto ya cuando tienes cáncer. Es decir, de normal a ascus, pero del ascus puede regresar a epitelio normal. De ascus a LSIL, pero puede regresar a ascus. De LSIL a HSIL, pero puede regresar a LSIL. Es decir, no son lesiones que se permanezcan de forma indefinida y ya no pueden regresar, no. Pueden ser reversibles. Lo único es si ya de un HSIL pasó a carcinoma, jamás va a regresar a HSIL, jamás. Pero todas las demás son lesiones reversibles. ¿Okay? Ahora bien, todo esto lo pudiéramos clasificar, haciéndolo más cortito, en 3 posibles resultados nada más. Normal o negativo. Negativo, que sería este. Siguiente. Ascus, que sería esto. O tercero, más de ascus, que sería esto. Entonces, para que sea más práctico, pudiéramos decir, ¿está normal o negativo el Papa Nicolau? ¿Tiene ascus o tiene una lesión más de ascus? O sea, una lesión más avanzada que ascus, más de ascus. Y eso involucra LSIL y HSIL. ¿Sí? ¿Por qué les comento de estas 3 situaciones? Porque a continuación vamos a ver un algoritmo donde les digo, esto depende también mucho de cada centro de salud y los algoritmos que tenga cada quien para ver a quién se lo refieren o no. Aquí en esta imagen la tienen en su manual, te aparecen 3 algoritmos diferentes de qué hacer en cada caso. Vamos a empezar con este. Fíjense, mujer de 25 a 29 años. De hecho, hoy se vuelve a corroborar que prácticamente menos de los 25 años no estaría indicado ningún estudio. Aunque si tú lo quieres empezar a pedir a partir de los 21, recuerden, el Papa Nicolau cada 3 años. Lo del BPH a partir de los 25 años, en caso necesario, y si no, después de los 30. Fíjense, primer escenario, iniciando a los 25 años a los 29. Inicias con puro Papa Nicolau. 3 posibles resultados. Papa Nicolau negativo, normal. Un Papa Nicolau con una lesión de ascus, ¿aquí está? O un Papa Nicolau con una lesión más avanzada que ascus. Aquí está. Que involucraría la lesión intraepitelial escamosa de bajo grado o de alto grado. Y aquí te dice qué hacer en cada una de las situaciones. Mira, Papa Nicolau negativo, seguimiento. Ascus, aquí sí te recomiendan hacer una detección de BPH, pero solamente en este caso. Si la detección de BPH te dice que es BPH negativo, seguimiento, aunque tú tengas ascus. Pero si la detección de BPH te dice que es de alto riesgo, ahí no te va a decir qué tipo. Te dice de alto riesgo o de bajo riesgo. Sí se recomendaría hacer una colposcopía. Si te sale inmediatamente en el Papa Nicolau una lesión de bajo grado o de alto grado, te recomiendan irte directamente a una colposcopía. ¿Okay? Siguiente escenario. Mujeres más de 30 años, donde dijimos que hay que hacer énfasis y que probablemente la mejor estrategia sería pedir ambas, tanto el Papa Nicolau como la detección de BPH, y lo puede hacer cada 5 años. Y aquí todos los escenarios posibles. Fíjense, ascus, pero con BPH negativo, seguimiento. Papa Nicolau negativo y BPH negativo, seguimiento. Papa Nicolau negativo y BPH positivo, aquí puedes genotipificar. A ver, ¿es 16 y 18 o 18? Colposcopía. ¿Es BPH positivo, pero no es 16 o 18? Seguimiento. Papa Nicolau con una lesión de más de ascus, no importa el BPH, colposcopía. O si tienes un Papa Nicolau con ascus, pero BPH positivo, colposcopía. ¿Vale? Es un algoritmo que creo que te va orientando hacia dónde y qué tienes que hacer. Y algo sí muy importante, ante la duda, ustedes como médicos generales, envíenlo al servicio de ginecología y obstetricia. O si cuentas con el servicio de displasias, porque en muchos hospitales tienen el servicio de displasias, pues lo puedes referir ahí. O sea, ante la duda, ¿sabes qué? No me queda claro. O algo que tiene ascus y no estoy tranquilo, o no tengo la opción de hacerle lo del virus del papiloma humano. ¿Sabes qué? A partir de ascus, envíalo a colposcopía, envíalo a la clínica de displasias, si hay el servicio, o si no al ginecólogo y el obstetra. Él ya definirá si amerita colposcopía o no. Ahora, muchos de ustedes
y muchos de nosotros no sabíamos qué es la colposcopía. Muchos a lo mejor sí saben. Chequen en YouTube un video, colposcopía. Prácticamente es un microscopio que se introduce por la vagina y ve bien el cervix en una cámara mucho más grande. Y pueden hacer pruebas, pueden tomar biopsia, pueden hacer, ¿cómo se llama? Observar mucho mejor la lesión o el cervix. Y el tercer escenario es vean. Es la paciente que no se hizo Papá Nicolau, que solamente fue para pura detección de BPH. Y aquí te salen los posibles resultados. Cobas es una marca registrada de una de las pruebas para BPH, pero hay muchas más. BPH negativo, no se hizo Papá Nicolau, puro detección de BPH. Negativo, seguimiento. Te sale que es de los de alto riesgo, pero no es 16 o 18. Te recomiendo hacer un Papá Nicolau y así el Papá Nicolau sale negativo, seguimiento. Y si sale con ascus o más de ascus, colposcopía. Si te sale en la prueba de Cobas 16 o 18, directamente a colposcopía. ¿Sí? Esos algoritmos los tienen en su manual. Entonces, para que se apoyen cuando tengan alguna situación de China, ¿de qué hago? O si no tengo, o tengo la duda, envíenlo al ginecólogo y al obstetra o a la clínica de displasias. Y ya ellos evaluarán si le hacen colposcopía, si le hacen un cono, si le dan tratamiento, si toman biopsia. Ya ellos sabrán. Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos todo el capítulo de cervicouterino. Fíjense, ya terminamos de ver los 5 cánceres más importantes que todo médico de primer contacto debe de saber. Mama, pulmón, colon y recto, próstata y cervicouterino. De hecho, para que se acuerden, estos 5 que vimos son los únicos en México donde tienen un sistema de cribado. ¿Recuerdan mama? Lo de la mastografía a partir de los 40 años, lo del ultrasonido en caso necesario si es más joven, lo de la autodetección, lo de la exploración por un clínico. ¿Se acuerdan cuando vimos colon y recto, el cribado, lo de la colonoscopía a partir de los 45 años? O en población de riesgo, a partir de cuando iniciar. Después vimos pulmón, bueno, antes de colon vimos pulmón. ¿Se acuerdan lo del cribado de pulmón? La tomografía de baja dosis de radiación del tórax en cierta población específica. Después vimos próstata, que decíamos que el tacto rectal no tiene tanta utilidad, y lo del antígeno, depende mucho. Si tú lo quieres empezar a pedir, recuerda a partir de los 50 años, o en población muy específica a partir de los 45. Y finalmente, CACU, el Papá Nicolau, y lo de la detección de BPH. Son los únicos en México donde tienes un sistema de cribado. Y eso es muy importante para ustedes como médicos generales, porque muchas veces el paciente no tiene la enfermedad, pero tiene alguna de estas características para hacerle sus cribados. Entonces, si alguna vez un paciente llega con ustedes, doctor, yo no estoy enfermo, pero quiero que me haga todas las pruebas necesarias porque tengo miedo de que me dé cáncer. Recuerda qué pruebas para mama, qué pruebas para pulmón, qué pruebas para colon y recto, qué pruebas para próstata y qué pruebas para cervicouterino. ¿Vale? Eso es lo que tienen que recordar. En otros países hay cribado para otras neoplasias. Creo que ya lo habíamos comentado. Por ejemplo, en los asiáticos existe el cribado para esófago y estómago, la endoscopía. Hay como método de cribado. Pero en México no, por pues no tan la alta frecuencia como en esos países. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna pregunta de cervicouterino? Bueno, van a contestar sus preguntas que vienen del capítulo de cervicouterino. Creo que son 3. Y en estos últimos minutos que nos quedan, vamos a empezar a hablar ya de endometrio. A partir de ahora, todos los temas que veamos, los vamos a ver súper rápidos. Nos vamos a ir a lo más importante. Estos 5 cánceres, pues eran los más importantes y tenemos que detenernos, que no quedara duda. Pero a partir de ahora, nos vamos a ir a lo más importante. ¿Cómo te llega el paciente? Tú como médico general, ¿qué estudio solicitar? Y que te des una idea del tratamiento. Eso es lo que vamos a ver de todas las neoplasias. Ya no nos vamos a enfocar tanto en la edad, en los factores de riesgo, ya no tanto, ya. Va a ser muy rápido a partir de ahora, porque tenemos que terminar y nos faltan todavía bastantes tumores. Ay, ojalá algún día oncología no sea nada más 3 días a la semana, sino sean 5, porque apenas si termino, el semestre pasado me faltó un tema, y no sé si con ustedes voy a terminar todo el temario, pero bueno, vamos a apurarnos. Entonces vamos a empezar con endometrio. Sea de endometrio. Muy rápido.
A ti, médico general, ¿cómo te va a llegar una paciente con cáncer de endometrio? Paciente obesa. Generalmente es el fenotipo del cáncer de endometrio. Obesidad. Es una paciente postmenopáusica, generalmente. Post-meno. Otra cosa muy importante, nuliparidad generalmente. Nuliparidad. Obesidad postmenopáusica y nuliparidad. Es como que lo más frecuente. Yo he visto, por ejemplo, varias de endometrio monjitas. Piensen en las monjas. Esto es como que el escenario de un cáncer de endometrio. Una monjita gorda, ¿okay? Que nunca tuvo bebés, que nunca se embarazó. De hecho, hay un dicho que dice, útero que no da bebés, da tumor. Pues aquí aplica mucho en endometrio. ¿Sí? Si no te embarazas, te puedes generar un cáncer de endometrio. Y posmenopáusica generalmente. ¿Cómo te llega a ti, médico general? Por sangrado. Es una paciente, vean, posmenopáusica, que ya no debería de menstruar, ya no debería de sangrar. Y hacíamos la diferencia con CACU. CACU generalmente son premenopáusicas, que están sangrando y que no, o sea, no es su menstruación. Aquí son posmenopáusicas. Haciendo un paréntesis, ¿se acuerdan que aquí también otro factor de riesgo era el síndrome de Lynch? ¿Alguien se acuerda dónde vimos síndrome de Lynch? ¿En qué cáncer? ¿Colon? Colon, exactamente. Pero decíamos que la otra neoplasia que se asocia mucho es endometrio y colon. Entonces también síndrome de Lynch. Y a ti te va a llegar sangrado. Primer estudio que tú como médico le debes de pedir a este paciente. Ultrasonido transvaginal. Es lo que le tienes que solicitar, ultrasonido transvaginal. Y entonces aquí lo que tú te vas a fijar en el ultrasonido transvaginal es en el grosor del endometrio. Grosor del endometrio. ¿Sí? La paciente te llega con sangrado. Y si aparte de esto tienes un grosor de endometrio a partir de 5 milímetros, eso es indicativo de biopsia. Hay que hacer biopsia. Biopsia. Supongamos que la paciente no está sangrando, que por alguna razón te llegó con sospecha de cáncer de endometrio. Es decir, no sangrado. Con tu ultrasonido transvaginal, si tú tienes un grosor de más de 11 milímetros, también es indicativo de biopsia. Todos están de acuerdo que una paciente posmenopáusica, el endometrio ya tendría que estar súper adelgazado, o sea, ya no tendría que estar engrosado, porque ya no tiene el estímulo hormonal. Por eso es que si está engrosado ese endometrio, aguas, puede ser cáncer. Entonces, entre más engrosado esté, mayor probabilidad de cáncer. Pues sangrado y más de 5 milímetros, biopsia. No sangrado, más de 11 milímetros, biopsia. Otros escenarios. La paciente es poco frecuente, pero puede llegar. La paciente premenopáusica, premeno. Ahí no hay un umbral del grosor del endometrio, porque el grosor sí varía mucho dependiendo del ciclo menstrual. Entonces, no hay como que un umbral premenopáusica. En pacientes que están con terapia endocrina, por ejemplo, terapia de sustitución hormonal. Terapia de sustitución hormonal. Tampoco hay un umbral del grosor, porque esa terapia de sustitución hormonal pudiera variar un poco el grosor del endometrio. Tercero, pacientes que están con tamoxifeno. ¿Se acuerdan que este medicamento ya lo habíamos visto? Un paciente con cáncer de mama y que a lo mejor es luminal y que es premenopáusica y que está en adyuvancia y que a lo mejor está con tamoxifeno. El tamoxifeno en algunas ocasiones se ha asociado con cáncer de endometrio. Entonces, para estos tres escenarios, paciente premenopáusica, que esté en terapia endocrina o que esté en tratamiento con tamoxifeno, no hay un umbral. Vamos a poner. No umbral. O sea, no hay un estos tres escenarios. No umbral del grosor.
del endometrio. Es decir, ahí no te fijes en cuánto está engrosado el endometrio, porque puede variar mucho en estas situaciones. Y entonces aquí, si el paciente tiene sangrado, independientemente del grosor, va para biopsia. ¿Sí? Va para biopsia. En esto sí, tomando en cuenta que estas son pacientes postmenopáusicas. Postmenopáusicas. Pero en pacientes premenopáusicas que estén en terapia endocrina o que estén en tratamiento con tamoxifeno, no hay un umbral de qué tan grueso tiene que ser el endometrio para ver si le tomo biopsia o no. Entonces, si alguna de estas pacientes está con sangrado y tú ya tienes un ultrasonido transvaginal que te dice hay algo ahí raro en el endometrio, hay que tomar biopsia. ¿Vale? ¿Qué tipo de biopsia se hace? El estándar de oro es mediante histeroscopía. Histeroscopía. Hasta aquí llega su papel como médicos generales, porque ya con el resultado lo envías al ginecólogo o al gineconcólogo. ¿Sí? Hasta aquí termina su papel como médicos generales. El abordaje inicial y un ultrasonido transvaginal. Hasta ahí terminaría, porque ya todo lo demás lo envías al ginecólogo o al gineco-oncólogo para que le haga la biopsia. ¿Sí? Estándar de oro, la histeroscopía. ¿Qué es la histeroscopía? Meter una camarita en el útero y se ve y de ahí se toma la biopsia. Muchas veces no se tiene la disponibilidad de la histeroscopía. Entonces, ¿qué otro método de biopsia pudiera ser? Por legrado, que es la más frecuente. Se hace legrado, con eso paras el sangrado y también tomas tomas muestra para enviarla a analizar. Otro, dilatación y aspiración. Todo esto lo hace el ginecólogo o el gineco-oncólogo. Ok. Ya en la biopsia te salió cáncer positivo para cáncer. ¿Cuál es la histología más frecuente en endometrio? El adenocarcinoma. El adenocarcinoma es el más frecuente. ¿Sí? Vamos a ver la próxima clase que aquí sí es muy importante revisar la histología, porque si es no adenocarcinoma y es otro tipo de histología, eso lo hace de alto riesgo. Y eso vamos a ver que es candidato a recibir adyuvancia. Eso lo vamos a ver mañana. Pero la principal histología es el adenocarcinoma. Ya, ¿sabes qué? Regresa contigo, médico general. Doctor, mi ginecólogo ya me hizo el legrado, pero tuvo que salir del país y ya me dijo que regresara con usted. Te llega el resultado, doctor, ya me fui a tomar la biopsia. Salió que sí es un cáncer. ¿Qué estudios tendríamos que pedir a continuación? Primero, tomografía, tórax, abdomen y pelvis, simple y contrastada. Lo que tú tienes que seguir, o sea, siempre cuando tengan un cáncer, recuerden, hacer todo lo necesario para etapificarlo. Y para saber si no es metastásico o metastásico, pidan una tomografía en cualquier cáncer. ¿Sí? Y completa, idealmente, tórax, abdomen y pelvis. Otros estudios adicionales que puedes pedir, resonancia magnética de pelvis, o puedes pedir el PET. Pero esto es en caso de que puedas. Si no, con la pura tomografía es suficiente. Hay otro estudio que es el CA125, que es un marcador tumoral. La verdad que el papel del CA125 en endometrio es muy discutido. Yo en lo personal no lo pido. La única forma de que yo pida el CA125 es si alguien ya se lo pidió alguna vez y estaba elevado, a lo mejor sí se lo vuelvo a pedir como parte del seguimiento. Pero si nadie se lo ha pedido, yo jamás se los pido, el CA125. Pero si lo piden no está mal. O sea, lo pueden llegar a solicitar, pero está el interrogante. El que sí le tienes que pedir es la tomografía, sobre todo para saber si es metastásico o no metastásico. ¿Sí? Ya tienes tu resultado de la tomografía. Esto, pues te va a dar dos resultados. ¿Es metastásico o no es metastásico? Si el paciente no es metastásico, entonces el paciente va para cirugía. Va para cirugía este paciente. Y la cirugía que se tendría que hacer sería una rutina de endometrio. ¿Por qué se tiene que hacer una rutina de endometrio? Porque hasta este entonces, ustedes están de acuerdo que lo único que tengo es la biopsia, que me dice que es cáncer.
y tengo una tomografía sobre todo para saber si es metastásico o no metastásico. Pero quien me va a dar la etapificación es la cirugía. Mañana vamos a ver por qué. La cirugía es la que esto es más o menos lo que sucede en colon. ¿Se acuerdan que en colon y recto yo no podía saber exactamente qué T y qué N era hasta que se operara? Ya yo podía definir si era etapa 1, 2 o 3. Aquí sucede lo mismo. Yo no sé hasta dónde llega el tumor y la etapificación en endometrio, y aquí lo vamos a poner, la etapificación es quirúrgica. Yo no puedo saber qué T o qué N es hasta que no la operen. Por eso si es que el paciente me sale no metastásico, le tengo que hacer una rutina de endometrio. Y van a leer para mañana en qué consiste la rutina de endometrio. Viene en su manual. Y mañana vamos a hablar de eso. Y ahora sí, ya después vamos a ver, después de la rutina de endometrio, qué paciente va para adyuvancia y quién no. Eso lo vamos a ver el día de mañana. Entonces, está facilito. ¿Cómo te llega la paciente? Gordita, posmenopáusica, nuliparidad y sangrando. Primer estudio a solicitar, el ultrasonido transvaginal. Grosor de más de 5 milímetros, porque está sangrando, biopsia. ¿Cuál es el mejor método de la biopsia? Por histeroscopía, el estándar de oro. Pero muchas veces no se puede. Legrado, otra opción. O dilatación y aspiración, otra opción. Ya te salió el reporte de patología que sí es un cáncer. Ok, siguiente estudio a realizar, tomografía de todo el cuerpo. Puedes pedirle CA 125, puedes agregar resonancia magnética de pelvis o el PET. Con la tomografía está perfecto. Si nada más le quieres pedir pura tomografía, con eso sería suficiente. Ya la tomografía te va a decir metastásico o no metastásico. No metastásico, va para cirugía. ¿Y quién hace esta cirugía? El oncoquirúrgico o el gineco-oncólogo. Gineco-oncólogo. Son los que tienen que operar esto. Esto no lo opera el ginecólogo. Ojo, mucho cuidado ahí, porque vamos a hablar mañana que muchas veces las pacientes las opera el ginecólogo y no les tomó biopsia antes. Estaba sangrando, pensaron que eran unos miomas, entra el ginecólogo y quita el útero. Y oh sorpresa, es cáncer. Y no hizo una rutina de endometrio. Y eso es un verdadero problema. Y es algo muy común. Por eso es que antes de que tú hagas la cirugía, tienes que tomar una biopsia. Eso es muy importante. Porque si se corrobora cáncer, entonces tienes que entrar con el equipo necesario para hacer la rutina de endometrio, que van a leer mañana, para mañana en qué consiste. ¿Vale? Entonces, para mañana terminen de leer endometrio, mañana terminamos endometrio y probablemente terminemos ovario también mañana. ¿Vale? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿Todo bien? Bueno, vayan leyendo y vayan estudiando todo esto. Las preguntas, vayan contestando la de cervicuterino, las de endometrio también vayan las contestando, para que avancemos. Bueno, si no hay preguntas o comentarios, pues sería todo por el momento. Cuídense y nos vemos el día de mañana. Mañana, Doc, gracias. Bye. Gracias, Doc. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Doc, yo le